En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Padre Todopoderoso, te doy gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por un nuevo viernes de estudio, Señor, donde podemos otra vez reunirnos para escuchar tu palabra, para compartir, Señor, ese mensaje maravilloso que quieres dejar en nuestra vida. Ven, Espíritu Santo, en esta noche y derrama sobre nosotros tu bendición. Danos de beber de ese agua de vida eterna. Permítenos conocer a Cristo en su real dimensión. Te damos gracias, Señor, por la vida, por la salud, por el trabajo, por todo lo que tenemos, Señor. Siempre ayúdanos a comprender el mundo, a comprender la vida y a no perder la fe, Señor, por ningún motivo. Ven, Espíritu Santo, en este momento y pósate sobre nuestros hogares. Ven, Espíritu Santo, y toma posesión de nuestras mentes, de nuestros corazones. Y pone en disposición nuestro espíritu para escuchar. Porque la fe crece de la escucha de la palabra, del meditarla, del guardarla en el corazón, como lo hacía tu Santa Madre. Ven, Espíritu Santo, y bendice nuestros hogares. Sana nuestras enfermedades, cura nuestras heridas, perdona nuestros pecados y anímanos a seguir viviendo honradamente, Señor. Ven, Espíritu Santo, y saca toda enfermedad, todo espíritu maligno de nuestros hogares, el odio, el rencor, el resentimiento, la envidia. Todas esas cosas, Señor, sácalas de nuestra vida. Purifícanos con el agua viva que es el Espíritu Santo. Danos de beber de esa agua, Señor, de la roca poderosa que es Cristo. Permíteme saciarme con tu pan y saciarme con tu agua viva, Señor. Bendito y alabado sea, Señor. Amén, amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ok. Vamos entonces a empezar con la lectura del capítulo número 17 del libro del Éxodo. El agua de la roca. Toda la comunidad israelita salió del desierto de Sin, siguiendo su camino poco a poco, de acuerdo con las órdenes del Señor. Después acamparon en Refidim, pero no había agua para que el pueblo bebiera. Así que le reclamaron a Moisés diciéndole: danos agua de beber. ¿Por qué me hacen reclamaciones a mí? ¿Por qué ponen a prueba a Dios? Contestó Moisés. Pero el pueblo tenía sed, y hablaron en contra de Moisés. Decían: ¿para qué nos hiciste salir de Egipto? ¿Para matarnos de sed, junto con nuestros hijos y nuestros animales? Moisés clamó entonces al Señor y le dijo: ¿qué voy a hacer con esta gente? Un poco más y me matan a pedradas. Y el Señor le contestó: pasa delante del pueblo y hazte acompañar de algunos ancianos de Israel. Llévate también el bastón con que golpeaste el río, y ponte en marcha. Yo estaré esperándote allá en el monte Horeb, sobre la roca. Cuando golpees la roca, saldrá agua de ella para que beba la gente. Moisés lo hizo así a la vista de los ancianos de Israel, y llamó a aquel lugar Meribá.
porque los israelitas le habían hecho reclamaciones. Y también lo llamó Masá, porque habían puesto a prueba a Dios al decir: ¿está o no está el Señor con nosotros? Guerra contra los amalecitas. Los amalecitas se dirigieron a Refidim para pelear contra los israelitas. Entonces Moisés le dijo a Josué: escoge algunos hombres y sal a pelear contra los amalecitas. Yo estaré mañana en lo alto del monte con el bastón de Dios en la mano. Josué hizo lo que Moisés le ordenó y salió a pelear contra los amalecitas. Mientras tanto, Moisés, Aarón y Hur subieron a lo alto del monte. Cuando Moisés levantaba su brazo, los israelitas dominaban en la batalla. Pero cuando lo bajaba, dominaban los amalecitas. Pero como a Moisés se le cansaban los brazos, tomaron una piedra y se la pusieron debajo, para que se sentara en ella. Luego Aarón y Hur le sostuvieron los brazos, uno de un lado y el otro del otro. De esta manera los brazos de Moisés se mantuvieron firmes hasta que el sol se puso. Y Josué derrotó al ejército amalecita a filo de espada. Entonces el Señor le dijo a Moisés: escribe esto en un libro para que sea recordado, y dile a Josué que voy a borrar por completo el recuerdo de los amalecitas. Moisés hizo un altar al que puso por nombre: el Señor es mi bandera, y dijo: la bandera del Señor en la mano. El Señor está en guerra con Amalec de una generación a otra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, en el día de hoy seguimos y continuamos con el capítulo número 17 del libro del Éxodo, que nos continúa narrando la salida del pueblo de Israel de Egipto. Ya han pasado varios meses y el pueblo de Israel sigue su travesía hacia la tierra prometida. En esta ocasión, el pueblo de Israel salió del desierto de Sin, donde estaba en el capítulo 16, y de donde había recibido el maná. La primera cosa que Dios le provee al pueblo de Israel en el desierto es el pan bajado del cielo, el maná, junto con la carne, ¿sí? Cuando le enviaba los codornices. Entonces, la primera necesidad vital que Dios le satisface a su pueblo recién sacado de la esclavitud de Egipto es el pan, el hambre. Ahora vemos que el Señor nuevamente tiene unas quejas, nuevamente se están quejando de por qué lo sacaron de Egipto. Este pueblo es duro, este pueblo es incrédulo, este pueblo es testarudo. Y debemos tener en cuenta algo, y es que el pueblo de Israel duró 430 años sumergido en la cultura egipcia. Y aunque se quejaban y sufrían de la esclavitud, del maltrato, de las violaciones de los egipcios, que los trataban como animales, como objetos, no como seres humanos, ellos se habían acostumbrado a esa vida, a ser esclavos, a ser maltratados, y así habían sobrevivido 400 y pico de años. Pero el Señor les está ofreciendo una libertad y sobre todo les está ofreciendo una identidad como pueblo, como nación libre, en la cual puedan decidir ellos mismos su propio destino. Ahora, el destino de Israel era ser el pueblo poderoso de Dios, el pueblo elegido, el pueblo sacerdote, que le mostrara al mundo quién era el verdadero Dios.
y luchara contra la idolatría del mundo. Pero nos encontramos con un pueblo de Israel que a causa de esa esclavitud había perdido mucha fe, había perdido muchas costumbres, se había contaminado con la idolatría de Egipto, y por eso muchos de ellos salieron más que todo, porque los egipcios los echaron, que por el anhelo y el deseo de la libertad y de estar con su Dios. Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque nos permite entender por qué este pueblo es tan incrédulo después de haber visto tantas maravillas, después de haber visto 10 plagas y no haber sido tocadas por ninguna. Ninguna plaga tocó a los israelitas ni a sus animales. Tampoco le creen a Dios al ver cómo derrotó al ejército más poderoso de ese momento, de su tiempo, el pueblo egipcio, el ejército egipcio. ¿Cómo lo derrotó él? ¿Cómo fue derrotado por Dios? ¿Sí? Y cómo pudieron pasar sobrenaturalmente en medio de un mar, como fue el Mar Rojo. ¿Cómo han sido alimentados? No hace poco, es más, en ese momento todavía están siendo alimentados, porque ellos reciben el maná 40 años. Desde que salen de Egipto hasta que llegan a Canaán, ellos siguen siendo alimentados por el maná, que sabemos que es el cuerpo de Cristo. Debemos recordar algo, que todo lo que le pasa al pueblo de Israel es una prefigura de Cristo y también es una prefigura de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es el nuevo Israel, ya no solamente adoptando de nacimiento y por circuncisión, sino por bautismo. Somos pueblo de Israel espiritual cuando bautizamos o somos bautizados por nuestros padres al momento de ser llevados a la iglesia y cumplir con el sacramento del bautismo. Ahí entramos a pertenecer al pueblo de Dios, al reino de los cielos. Por eso es importante el bautismo. Entonces vemos cómo, ya saliendo de Sin y llegando a un lugar llamado Refidim, donde acampan, el pueblo no tiene dónde tomar agua. Segunda necesidad básica, pero sobre todo la más importante, porque podemos resistir un poco sin comer, pero sin beber agua nos morimos definitivamente. Y este pueblo veía cómo en medio del desierto no había agua. Y es ahí cuando comienzan a quejársele a Moisés, como si Moisés tuviera la culpa. Moisés no tiene la culpa. Moisés está siguiendo órdenes de Dios. Moisés está siguiendo órdenes de Dios. ¿Sí? Y entonces se ponen a quejarse de Moisés y lo amenazan con apedrearlo. Moisés tiene miedo. Fíjense, le dice, danos agua de beber, una orden. Tú nos sacaste de Egipto, entonces ahora danos de beber. Es tu culpa que no tengamos agua, así que resuélvenos el problema, imagínense. Entonces el pobre Moisés, que está siguiendo órdenes y que no puede decir que no, porque ¿quién le dice no a Dios? Entonces dice, ¿por qué me hacen reclamaciones a mí? ¿Por qué ponen a prueba a Dios? Hombre, órenle a Dios. Hombre, pídanle a Dios, agradezcanlo, adórenlo y suplíquenle que les mande agua. Y Dios les mandará agua. No hay necesidad de ser violentos con Dios. No hay necesidad de endurecer el corazón con Dios. Pídele, Él lo dice, el que busca, el que pide, se le dará. El que toca, se le abrirá. El que busca, encontrará. Entonces ellos no toman la actitud de fe, de pedir, de orar, de suplicar, sino que se ponen con la exigencia. Es que tú me tienes que dar. Danos agua para beber. Y así es la actitud de muchos cristianos católicos que quieren y pretenden de que Dios haga lo que ellos quieren, como ellos quieren y cuando ellos quieren. Y si Dios no les responde,
entonces endurecen su corazón y se apartan de la fe de la iglesia y de Dios. Y hay que entender algo, el creador es Él, nosotros somos la criatura. Nosotros dependemos de Él, desde el aliento que respiramos, depende de Dios. No, Dios depende de nosotros. Por eso yo muchas veces he dicho aquí que yo no estoy de acuerdo con eso de declarar. Yo declaro, yo demando y se tiene que cumplir. No, yo no creo que eso sea respetuoso con Dios. Uno tiene que suplicarle a Dios. Uno tiene que pedirle a Dios y esperar que Dios haga la evaluación y nos lo dé a su manera. Porque siempre de la manera como Dios nos da las cosas siempre va a ser mejor. La mejor opción siempre va a estar en manos de Dios. ¿Sí? Entonces vemos cómo Moisés va y habla con Dios y se queja también él. Señor, ¿yo qué voy a hacer con este pueblo? Les estoy prestando un servicio, no me estoy ganando nada y para remate me quieren matar a pedradas, ¿verdad? Entonces el Señor, paciente, conociendo a su pueblo, sabiendo el corazón de cada uno de ellos y del contexto que vienen, le dice a Moisés, pasa delante del pueblo sin miedo, porque ellos no te van a hacer nada, hazte acompañar de algunos ancianos de Israel como testigos y como autoridades del pueblo. Llévate también el bastón con que golpeaste el río, o sea, el río Nilo. ¿Recuerdan cuando golpeó el río Nilo y el agua se volvió en sangre? Tengan en cuenta eso. El bastón que golpea el río Nilo y el agua se convierte en sangre. Ojo ahí, ténganlo ahí presente. Y ponte en marcha. Yo estaré esperándote allá en el monte Horeb. El monte Horeb fue donde Dios le dijo a Moisés, tráeme el pueblo aquí, porque aquí me tienen que adorar. Dios sí tiene la capacidad de exigir. Es el único que exige y que tiene derecho a exigir. Dios, no nosotros. Y dice, yo estaré esperándote allá en el monte Horeb sobre la roca, que es Cristo. Cuando golpees la roca, saldrá agua de ella para que beba la gente. Fíjense el simbolismo tan hermoso de Cristo desde el Antiguo Testamento. Yo estaré allá en el monte Horeb. Puede ser el mismo monte Gólgota o de la calavera. ¿Recuerdan? Donde crucifican a Cristo. Estaré sobre una roca. Cuando golpees la roca, Cristo es golpeado, ¿recuerdan? Por una lanza. Y sale agua de él para que beba el mundo entero. Moisés lo hizo y hacía la vista de los ancianos, que eran los testigos, llamó a aquel lugar Meribá. O sea, Moisés viene y le pone unos nombres para recordar del pueblo lo atrevido que son. Muchos católicos somos atrevidos. Muchos católicos queremos llevar nuestra fe a nuestra manera, horrible. Y queremos imponer nuestras condiciones. Y si tenemos plata, si tenemos dinero, facilidad económica, queremos comprar la fe. Y queremos que las cosas se hagan a nuestra manera, si no, van a tener problemas. El cura, los grupos apostólicos, el pastor, lo que sea. Así nos acostumbramos muchas veces a querer imponer nuestras condiciones a las cosas de Dios. Entonces, y también ¿por qué le puso Meribá? Porque los israelitas le habían hecho reclamaciones. Y en la Iglesia Católica lo que abunda son las reclamaciones. Cada uno quiere que las cosas se hagan a su manera. Y también lo llamó Masá, porque habían puesto a prueba a Dios al decir, ¿está o no está el Señor con nosotros? Y aquí me llama mucho la atención algo. Y es porque a Dios no le gusta que uno dude. ¿Sí? Y aquí lo veo claramente y me pongo también en perspectiva con Juan el Bautista. Juan bautiza a Cristo, lo consagra como rey de Israel. Porque Cristo realmente, lo que nosotros llamamos bautismo, no es más que la unción de Cristo como rey de Israel. El bautismo
real de Cristo fue a los 8 días cuando lo circuncidaron. Digamos que ese es el bautismo en el judaísmo, cuando se consagra al hijo varón al Señor. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa? Luego Juan el Bautista le manda, cuando está preso, le manda a preguntar a Jesús que si él era el Mesías o si había que esperar a otro. Dudó. Fíjense aquí, Dios le dice a Moisés que él va a estar sobre la roca, que él les va a dar agua de beber. Él ha estado, derrotó a los egipcios, abrió el mar en dos, les mandó maná, les mandó codornices, y todavía esta gente cree que Dios o no cree que Dios está con ellos, que los ha abandonado. Fíjense, a Dios hay que respetarlo, a Dios hay que mimarlo, hay que creerle a Dios también y no dudar, ver las cosas con los ojos espirituales, de que Dios está con nosotros presente todos los días, en todas las circunstancias, aunque sean difíciles. Y luego, así lo hizo Moisés. Y de la roca salió agua, y bebieron todos, y quedaron satisfechos con esa agua. Dios le proveyó la necesidad más básica e importante del ser humano, el agua. Y no era un agua común y corriente, era un agua que salía de una roca, que es Cristo, repito nuevamente. Y luego sucede algo, ya ellos salieron, ya Dios los defendió de los egipcios, derrotó a los egipcios, pero es hora que ellos también comiencen a participar de la salvación y de la conquista de la tierra prometida. Dios no hace todas las cosas solo. Yo siempre he dicho, y varios predicadores han dicho, de que Dios hace el 90%, pero a ti te toca el 10%. Tú tienes que esforzarte, tú tienes que poner de tu parte, tú tienes que elegir, sobre todo elegir, y caminar en fe. Y es ahí cuando sucede algo, que el primer pueblo que ataca a Israel son los amalecitas. Amalec era nieto de Esaú. Esaú es hermano gemelo de Jacob. ¿Recuerdan? Los hermanitos gemelos. Esaú es el velludo que cambia su progenitura por un plato de lentejas. A él lo llamaban el rojo. Por eso se llama, o también se conoce como Edom, o los edomitas. ¿Ya? Entonces, este pueblo se siente amenazado por el pueblo de Israel y lo ataca, pero lo ataca en la retaguardia, y ataca a las personas más débiles, a las mujeres, a los niños, a los ancianos y a los enfermos. ¿Sí? Quieren destruir al pueblo de Dios. Como todos los pueblos de Canaán, van a reunirse para destruir al pueblo de Dios. ¿Y por qué? Porque Satanás está detrás de ellos. Satanás está ahí. Satanás sabe que el pueblo de Israel saldrá o surgirá la semilla del Mesías. Saldrá el Mesías que lo vencerá. Y por eso va a tratar siempre de destruir a Israel. Siempre. Desde el imperio de Egipto hasta cada uno de estos pueblos. Los amalecitas, los filisteos, los jebuseos, los edomitas, los asirios, los babilonios, hasta los romanos. Pero no lo van a lograr, porque Dios está con ellos. Entonces, Moisés le dice a Josué, primera vez que escuchamos ese nombre tan hermoso, Josué. Josué es un personaje muy importante en la historia de Israel. Es el guerrero, el general que lucha por la victoria y por la conquista de la tierra prometida. Y es el mismo nombre de Jesús, porque Jesús es el nombre griego de Josué, que también significa Oseas, que significa el Salvador. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, su nombre es Yeshua.
Yeshua, ¿sí? Que realmente es Josué, ¿sí? Entonces, recordemos que en la palabra de la Biblia siempre hay un paralelismo o una prefigura entre los personajes bíblicos y Jesucristo. Todos los personajes bíblicos son prefiguras de Cristo. Todos. Adán, Enoc, Noé, ¿verdad? Abraham, Jacob, José, Moisés y ahora Josué. Josué es escogido para liderar el nuevo ejército de Israel. Ya les toca trabajar, ya les toca ganar las guerras. Ya Dios va a estar con ellos, pero a ellos ya les va a tocar luchar, como nos toca luchar y no a todos. ¿Sí? Entonces Dios le dice que Él estará mañana en lo alto del monte con el bastón. O sea, Moisés estará en lo alto con el bastón de la mano de Dios. Dios estará con ellos. Josué hizo lo que Moisés le ordenó y salió a pelear contra los amalecitas. Entonces aquí aparecen tres personajes. Moisés, que es el hombre orante. Aarón, que es el sumo sacerdote. Y Hur, que según la tradición es el esposo de Miriam, la hermana de Moisés y de Aarón. ¿Ya? Y cuando él estaba en el monte, él levantaba los brazos orando, haciendo oración para que el ejército de Israel le ganara a los amalecitas. Y mientras que Moisés se mantenía en oración, orando por la victoria, Dios le otorgaba la victoria a Israel. Pero cuando Moisés se cansaba, obviamente como ser humano, y bajaba los brazos y dejaba de orar, entonces los amalecitas se ponían en la victoria. Entonces, ¿qué hicieron estos dos hombres? El hermano Aarón y el cuñado Hur tomaron una roca, lo sentaron y ellos mismos se pusieron uno al lado del otro y levantaron las manos de Aarón para que continuara orando. Lo estaban ayudando. Fíjense esa imagen. Montados en un cerro. Tres hombres. Miren la prefigura. El hombre que hacía posible la victoria del pueblo de Dios estaba en el centro con los brazos extendidos, mientras que los otros dos que estaban al lado y lado lo estaban ayudando. Miren la prefigura que vemos aquí. El Gólgota, o el lugar de la calavera, es un peñasco en lo alto. Cristo está sobre la cruz con sus brazos extendidos mirando hacia el cielo. Las 7 palabras de Cristo son oraciones. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En tus manos encomiendo mi espíritu. Eloí, Eloí, lema sabactani. Todo está consumado. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Madre, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Son oraciones. Jesús en la cruz está orando. Jesús en la cruz está elevando plegarias. Es lo mismo que estaba haciendo Moisés. Y la guerra se estaba luchando en los infiernos y en los cielos. Satanás estaba siendo vencido mientras que Cristo estaba siendo crucificado. Esa es la realidad espiritual que trae estos capítulos, que muchas veces los leemos así, por encima. Y esto es lo que permite estos estudios bíblicos que vemos. Crecer en el Espíritu, aprender del Señor. Porque yo también estoy aprendiendo en este momento. Y yo espero que ustedes lo aprovechen. Hacemos esto con la intención de que ustedes crezcan espiritualmente y que ustedes conozcan a Dios como tal y como Él es. Y tal como Él quiere que lo amemos y que creamos en Él. Entonces, ahí es donde vemos cómo Moisés, fíjense todo el paralelismo tan perfecto. Moisés se mantuvo firme hasta que el sol se opuso. ¿Qué pasa cuando Cristo muere? Se oculta el sol se oscurece, se va el sol. ¿Y qué pasa en ese momento? ¿Por qué se oscurece el sol? Se parte en dos, ¿verdad?
el lugar santísimo, lo que separa el velo, que separa el lugar santo del lugar santísimo, se parte en dos. Signo de que la guerra había sido ganada por Cristo. Cristo en ese momento vence a Satanás, al pecado y a la muerte. Bueno, la muerte la vence en la resurrección. A Satanás y el pecado lo vence en la cruz. A la muerte, que es el último enemigo. La muerte es el último de los enemigos. Si dice la liturgia y dice la palabra, hasta que y Cristo pondrá a todos sus enemigos bajo el estrado de sus pies, hasta el último enemigo, que es la muerte. Entonces vemos cómo aquí hay un simbolismo de victoria. Y dice que Jesús, derrotó al ejército amalecita, que simboliza al diablo, a Satanás, a filo de espada. ¿Y cuál es la espada de Cristo? La verdad, el verbo, la palabra. Siempre vamos a escuchar en la palabra de Dios y ver en la palabra de Dios, en la liturgia, que el Hijo del Hombre que viene en victoria, el vestido de blanco, que viene en el último de los jinetes, el que viene vestido de blanco, trae una espada, sale de su boca. ¿Sí? La espada que sale de su boca no es más que la palabra de Dios. La espada que sale de la boca de ese jinete vestido de blanco, que se llama Victoria, es la palabra de Dios. Y cómo Josué mata a los amalecitas a filo de espada. Entonces el Señor le dijo a Moisés: escribe esto en un libro. Por eso es que se escribieron estos libros. Por eso que Moisés escribe estos libros por orden de Dios. Dios le dice: escribe esto en un libro. ¿Para qué? Para que sea recordado. Y la Iglesia Católica tiene el deber de hacerlo recordar todos los días, de generación en generación. Cada generación que nace dentro del catolicismo debe estudiar desde pequeños la palabra de Dios, para que no se les olvide lo que Dios hizo por nosotros. No solo por el pueblo de Israel, por todos nosotros. Porque la muerte de Cristo en la cruz fue la victoria sobre la muerte, ¿sí?, sobre el pecado y sobre el demonio. ¿Qué es lo único que quiere Satanás? Vernos acabados a todos. ¿Cuál es el sueño, la fantasía de Satanás? Ver una humanidad extinta. Si es posible que nos matemos unos a otros, si es posible, Él nos quiere llevar a eso. Por eso vemos países sumidos en la desgracia. ¿Llenos de qué? Del poder del demonio. Toman la bandera de Dios, pero no son más que demonios encarnados. ¿Verdad? Entonces el Señor le dijo a Moisés: escribe esto en un libro para que sea recordado, y dile a Josué que voy a borrar por completo el recuerdo de los amalecitas. Ya Dios sentenció, ese pueblo se acaba, porque Dios es el único que puede acabar los pueblos, porque Él los forma, Él los acaba, más nadie. Moisés hizo un altar al que le puso por nombre: el Señor es mi bandera. Moisés no tomó para sí la victoria. Josué no tomó para sí la victoria. Ambos reconocieron que la victoria era de Dios, pero que ellos eran importantes en el proceso de la victoria de Dios. Moisés como hombre orante y Josué como hombre de acción. ¿Qué nos quiere decir eso? Que en nuestra vida espiritual y personal, la oración y la acción son igual de importantes. No podemos convertirnos solamente en personas orantes y dejar de que todo nos caiga del cielo. Dios no le gusta el flojo, no le gusta el holgazán, no le gusta el perezoso. Ojo con eso. Pero tampoco podemos volvernos hombres reactivos, sin pensamiento, sin reflexión y sobre todo sin pedir la ayuda de Dios. Las dos cosas son importantes. Y aquí vencieron los tres. Venció Dios, venció Moisés y venció Josué. Y entonces Moisés dice:
que el Señor es su bandera, su estandarte, ¿sí? Dándole la gloria y la honra a el Señor. Y reconociendo que Dios va a estar en guerra con Amalek de una generación a otra, para la gloria de Dios. Vamos entonces ahora a ver unos textos que nos van a ampliar un poco lo que significa espiritualmente este capítulo. ¿Qué mensaje espiritual hay inmerso en este capítulo? Vámonos a Nehemías, capítulo 9, versículo 15. Les diste además pan del cielo para saciar su hambre, y agua de la roca para apagar su sed. Luego les dijiste que entraran a ocupar el país que les habías prometido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí el profeta nos dice muy bien cómo Dios satisface las dos necesidades básicas de Israel cuando no había cómo ellos mismos satisfacerse. Primero les dio pan bajado del cielo. Dios, en la persona de Cristo, nos da el pan bajado del cielo a la Iglesia Católica. Porque es la Iglesia Católica en primera instancia la que comulga, la que todos los días celebra la fracción del pan. Es importante que comulguemos. Fundamental, básico, porque es la manera como Cristo nos alimenta espiritual y físicamente. Porque la Eucaristía no solamente nos alimenta espiritualmente, también físicamente. Hay reacción física en el cuerpo cuando la hostia consagrada entra al cuerpo. Puede sanar, puede curar, puede restaurar. Por eso es importante la Eucaristía. Y también dice Nehemías que nos da agua de la roca. La roca es Cristo y el agua de beber es el Espíritu Santo. Entonces, Dios a través de la iglesia nos da el Espíritu Santo, que es el agua, y nos da el pan bajado del cielo. Vámonos ahora al Salmo 78. Salmo 78, capítulos 15 y 16. Dice, en el desierto partió en dos las peñas. Peñas son piedras, ¿no? Y les dio a beber agua en abundancia. Siempre fíjense las palabras que utiliza la palabra de Dios. Saciar y abundancia. Dios no es un Dios de escasez. Dios no es un Dios de necesidad. Que Él se hace fuerte en nuestra necesidad es otra cosa. Que Él aprovecha nuestras necesidades y nuestras dificultades para hacerse presente y para enseñarnos a amarlo. Es diferente. Dios hizo brotar de la peña un torrente de agua caudalosa, de una roca, de una piedra seca. El creador del universo es capaz de sacar torrentes de agua de un corazón duro, de un corazón seco. Dios puede hacer que el Espíritu Santo brote en esa persona. Pero es importante que esa persona toque, que esa persona busque, que esa persona ruegue, que esa persona implore, que esa persona agradezca y doble rodilla. Y si es posible, comulgue para que los torrentes de agua viva salgan de esa roca dura que es el corazón humano a veces. Vámonos ahora a el Evangelio de San Juan, capítulo 7, versículo 37. Del 37 al 39 vamos a leerlo. Dice, ríos de agua viva. Dice, el último día de la fiesta era el más importante. Aquel día Jesús, puesto de pie, como Moisés, dijo con voz fuerte, si alguien tiene sed, como el pueblo de Israel tenía en Refidim, venga a mí, y el que cree en mí, que beba. Por eso decimos, por eso San Pablo va a decir, ¿verdad?, que Cristo es la roca que estaba en el desierto. Como dice la Escritura,
del interior de aquel correrán ríos de agua viva. El río de agua viva es el Espíritu Santo. La acción y la obra del Espíritu Santo es la corriente, el torrente de agua. Con esto Jesús quería decir que los que creyeran en Él recibirían el Espíritu. Y es que el Espíritu todavía no estaba, porque Jesús aún no había sido glorificado. O sea, tú no puedes tener el agua viva, los torrentes de agua, hasta que no tocaras la roca. Hasta que no hirieras la roca, hasta que no partieras la peña, como dice el Salmo, hasta que no quebraras en dos la peña, no ibas a obtener el agua. Hasta que Cristo no fuera crucificado, muerto y resucitado, el Espíritu Santo no podía manifestarse en el mundo. Por eso Jesús siempre le dice a los discípulos que era necesario que Él muriera y al tercer día resucitara. Porque era el negocio grande. Esa era la victoria, ¿verdad? Vámonos ahora a Juan, el mismo Evangelio, capítulo 19, versículos del 31 al 37. Y este se llama la lanza en el costado de Jesús. Vamos a ver cómo la roca es herida, cómo es quebrada. Dice, era el día antes de la Pascua, y los judíos no querían que los cuerpos quedaran en las cruces durante el sábado. Pues precisamente aquel sábado era muy solemne, como el día que Jesús, puesto de pie, dijo que vinieran a él si tenían sed. Por eso le pidieron a Pilato que ordenara quebrar las piernas a los crucificados y que quitaran de allí los cuerpos. Los soldados fueron entonces y le quebraron las piernas al primero, ese puede ser Aarón, y también al otro que estaba crucificado junto a Jesús, eso puede ser Ur, ¿verdad? Pero al acercarse a Jesús, que es simbolismo de Moisés, vieron que ya estaba muerto. Por eso no le quebraron las piernas. Sin embargo, uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza. La lanza es símbolo de bastón. Así como Moisés tocó el río Nilo y lo hirió, que convirtió sus aguas en sangre, así como Moisés tocó con el bastón la roca, la peña, en el monte Horeb, y de ahí salió agua. Miren lo que pasa cuando a Jesús lo traspasan con la lanza, que según la tradición es la lanza del juicio, ¿verdad? Que se llama la lanza de Longinus. Supuestamente así se llama el soldado que hirió a Cristo, Longinus. Entonces dice, sin embargo, uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y al momento salió sangre y agua. Amén, ¿verdad? Sangre y agua. Miren cómo en la Biblia y cómo en los evangelios nada está puesto por azar o por rellenar. Todo está perfectamente puesto y perfectamente sincronizado por Dios. Capítulo 17 del libro del Éxodo da explicación de por qué a Cristo lo traspasaron con una lanza los soldados romanos. El que cuenta esto es uno que lo vio, Juan, y dice la verdad. Él sabe que dice la verdad para que ustedes también crean, que al final es lo que Dios quiere, que creamos en Él. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliera la escritura que dice, no le quebrarán ni un hueso. A Cristo no le quebraron nunca un hueso. Y en otra parte la escritura dice, mirarán al que traspasaron. ¿Sí? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y para terminar, para redondear, porque a mí me gusta redondear, ¿sí? Pasar del Antiguo Testamento, los Salmos, los Evangelios, la Epístola, y hasta el libro, digamos que más complejo, que es el Apocalipsis, pero que uno estudiando toda la palabra entiende el Apocalipsis.
Vámonos a Apocalipsis, capítulo 21, ya casi el último. Versículo 6. ¿Qué nos dice? Después me dijo, ya está hecho, ya está hecho. ¿Quién es el que dice que todo está hecho? Yo soy el alfa y el omega, o sea, el principio y el fin. Al que tenga sed, le daré a beber del manantial del agua de la vida, sin que le cueste nada. El que salga vencedor recibirá todo esto como herencia, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense, este es Cristo. ¿Quién es el que dice que todo está hecho? Miren cómo se identifica. Segundo, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El verbo encarnado, la palabra. Y miren cómo Jesús va hablando y se va identificando en los evangelios con el Apocalipsis. Y fíjense que la misma persona que ve cómo lo traspasan, cómo sale sangre y agua, y que dice ahí mismo, que testifica que él lo vio y que él sabe que dice la verdad, es el mismo que escribe el Apocalipsis. O sea, y es el mismo que estaba escuchando cuando Cristo se puso de pie y dijo que el que tuviera sed se le acercara. Es la misma persona, Juan. Y Juan escribe, y Juan estaba ahí y escuchó a Jesús cuando dijo, todo está consumado en la cruz. Y fíjense cómo escribe esa identificación de Cristo. Ya está hecho. Ahí identifica a su maestro. ¿Verdad? Y dice, al que tenga sed le daré a beber del manantial del agua de la vida sin que le cueste nada. Porque las cosas de Dios, señoras y señores, no cuestan nada. Para acercarnos a Dios no nos toca pagar diezmos. Nos toca ser caritativos, que es diferente. Nadie va a entrar al cielo por pagar. Nadie compra la gracia divina. Nadie compra el favor de Dios. Se lo gana. ¿Y cómo se lo gana? Con la fe, con la oración y con la caridad. Aunque a veces se nos endurezca un poco el corazón por la maldad del mismo ser humano. Porque déjeme decirle que nos duele en el alma la situación, no solo de Afganistán, y las mujeres, los niños, los ancianos. La situación de Venezuela, la situación de Cuba, la situación de Nicaragua, la situación de Siria, la situación de Yemen. Y de muchos otros países en los que la vida humana, inclusive Colombia, con sus lugares, con sus Montes de María, Antioquia, Chocó, Arauca, donde se viven unas situaciones terribles, aquí mismo en Puerto Colombia, donde vemos cómo la humanidad no tiene corazón, tienen un corazón de piedra como un peñasco, no sienten compasión por la necesidad humana, sino todo lo contrario, lo que quieren es aprovecharse. Entonces, queridos hermanos y hermanas, sinceramente les digo que Dios no exige la violación de los derechos de la mujer. Ese no es Dios. Ese no es Dios. ¿Qué será o quién será? No sé. Pero Dios no se glorifica, ni se gloria con tener una mujer sometida y una mujer denigrada. Si ustedes miran a Cristo, Cristo siempre le dio una posición honorífica a la mujer. Fue el primero. Así que ese no es Dios. Bueno, y aquí tenemos una representante de la mujer, digamos que la que más amamos, la que más queremos, la que más apechillamos, ¿verdad? Porque ella a través de ella, la roca se hizo carne. El Salvador vino al mundo y se hizo carne de nuestra carne, hueso de nuestro hueso. A través de ella. Entonces, si tú realmente eres discípulo o eres, digamos, devoto de la Virgen, aprende a querer a tus mujeres.
y a todas las mujeres, para la gloria de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias en esta noche por brindarnos esta palabra, por no dejarnos sedientos de tu amor y de tu espíritu. Te pedimos por la situación de corazón, te lo pedimos por la situación de Afganistán, de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, de Yemen, de Siria, de donde hay sufrimiento y dolor, Señor. En Colombia también hay mucho sufrimiento, mucho dolor. Entonces te pedimos, Señor, en nuestras oraciones por esas personas y por esas situaciones. A veces uno quisiera que tus ángeles vinieran y hicieran justicia. Pero tú todas las cosas las tienes bajo tu poder y tu dominio y tú sabes por qué suceden. Solo tú, Señor, eres nuestra bandera y eres, Señor, tú eres nuestra gloria. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.